Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de la semana en 10 minutos. La 1. Acabó la pesadilla obradorista, por lo menos formalmente. La 2. ¿Cómo manipularon la opinión de millones de mexicanos durante 6 años? La 3. Claudia convirtió su toma de posesión en un homenaje a su antecesor. La 4. ¿Por qué le regalan indulgencias a los políticos? La 5. Las 10 preguntas de 100 más importantes para Claudia. 6. La peor mentira de la semana. El país está en paz, dice Rosa Isela. La 7. El perroso de la semana. Las ministras del bienestar. La 8. Los líderes de la semana. Los 7 ministros que defienden la Constitución. La 9. El dato duro de la semana. Y la 10. ¿Qué dicen los estoicos? Estas son las 10 notas que vamos a ver el día de hoy. Te pido me ayudes a ver este video, a comentarlo, a compartirlo por todas tus redes y chats y sobre todo a suscribirte aquí abajo para que te avise cuando hay un episodio nuevo. Acompáñame a ver las 10 en 10. La 1. Acabó la pesadilla obradorista, por lo menos formalmente. Sí, acabó formalmente el sexenio más violento de la historia. Eso es dato duro. Acabó formalmente el sexenio con el mayor número de casos de corrupción impune de toda la historia. También es dato duro. Acabó el peor sexenio en materia de economía desde Miguel de la Madrid. Dato duro. Acabó el sexenio de la devastación del sistema de salud pública y del inhumano desabasto de medicinas. Acabó el primer sexenio en décadas con un notable y verificable rezago educativo. Acabó el sexenio del abuso sistemático e impune del poder, en especial contra críticos y comunicadores independientes. Acabó el sexenio de la destrucción institucional y de la violación sistemática e impune a la Constitución y a las leyes. Pero sobre todo, acabó el sexenio que será recordado para siempre como el que mató a la joven democracia mexicana. Confieso que me da algo de paz interna decirle a López expresidente. En algún momento de la semana sonreí imaginándolo desesperado por no ser el centro de atención. Pero rápido se me quitó esa paz y esa sonrisa porque la señora Sheinbaum pronto confirmó que su tarea principal, gustosamente aceptada, es hacerle homenajes innecesarios a su antecesor, empujar todos sus caprichos y acabar con su obra de destrucción. No veo en ella ningún cambio, renovación alguna, ni esos momentos históricos que a tantos les emocionan. La 2. ¿Cómo manipularon a millones durante 6 años? Sin duda la pregunta que más me hacen conocidos y personas en redes sociales es ¿cómo carajo siendo el peor presidente, el más corrupto, el más abusivo y destructor, sigue siendo amado y defendido por tanta gente? La respuesta es sencilla en realidad. Construyó a la vista de todos el aparato más grande y multimillonario de la historia de propaganda y normalización de las mentiras. Durante 6 años, todos los días, ese mexicano común, ese que no se ocupa de la política más que unos minutos al día, en lo que va a su trabajo y escucha un noticiero, en un medio masivo en el que confía, en el que aparecían a diario un señor con un cargo muy importante diciendo que había acabado con la corrupción, controlado la violencia, mejorado la economía, sacado a millones de la pobreza y regalado medicinas como nunca, y además ayudado a miles de jóvenes a obtener empleos formales. Ese mexicano expuesto a diario a esas mentiras que nadie corregía ni acotaba, dichas por un presidente que seguro no se atrevería a mentir a diario, y menos si está pasando en ese medio gigante en el que yo confío, que seguro verifica la información que transmite, pues debe ser un gran presidente. Ese aparato nos costó miles de millones de pesos a ti y a mí, de nuestros impuestos, en transferencias a medios, en pagos de todo tipo a columnistas y comunicadores, en el financiamiento de todo tipo de plataformas digitales, que sin dinero no las verían ni sus familias, en contratos y empleos regalados y en huevitos con catsup para cualquier indigno que se prestara a la normalización de las mentiras. También implicó presiones y amenazas a los medios que se salían del huacal un rato y de pronto se atrevían a criticar o informar con la verdad. Así fue como crearon el mito del gran Tlatoani que todos aman. Pero es tan artificial y caro este aparato que pronto, muy pronto, la historia lo irá poniendo en su lugar. El caño de la historia. La 3. Claudia convirtió su toma de posesión en un homenaje a su antecesor. Te confieso que no lo vi en vivo. No tenía estómago para soportar la consagración de la burda elección de Estado que mató a la democracia. Pero analicé después, con mucho cuidado, lo que sucedió. Y me pareció lo más indigno y antirrepublicano que he visto en mucho tiempo. Fue un homenaje al presidente saliente, no una toma de posesión. Su discurso se podía resumir en 7 palabras. Prometo continuar la destrucción de la República. Mientras los incautos se concentraban en los símbolos como el vestido blanco, el beso a la presidenta de la corte, el beso al dueño de la mafia verde o el género de la nueva presidenta, yo preferí concentrarme en la sustancia, en las loas y porras a su antecesor,
en las promesas de continuidad, en la confirmación de la destrucción del Poder Judicial y la hipermilitarización de la seguridad pública, en las promesas de impunidad respecto de lo sucedido en el sexenio que acababa. Por supuesto que puedo estar equivocado, pero yo solo vi señales de sumisión y de continuidad. Y nada que me hiciera pensar que se puede independizar. Ojalá me equivoque y pronto me cierre el hocico, mostrando que merece la esperanza de quienes ven en ella algo histórico. La 4. ¿Por qué le regalan indulgencias a los políticos? Según el diccionario de la Real Academia Española, indulgencia se puede definir como facilidad en perdonar o disimular las culpas o en conceder gracias, remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados que se obtiene por mediación de la Iglesia. Eso hacen quienes dicen frases como le doy el beneficio de la duda o si le va bien a ella, le va bien a México. Darle el beneficio de la duda a un político, a un servidor público, el que sea, es regalarle una indulgencia. Ni madres, ningún beneficio de la duda, es al revés. Tiene usted toda mi desconfianza, toda, ganada con sus actos y dichos, al avalar la destrucción de la democracia y de la república, y por lo tanto observaré cada uno de sus actos y le reclamaré cada abuso de poder. La frase, si le va bien a ella, le va bien a México, es ridícula y absurda. Esto porque ya prometió continuidad absoluta en las políticas, proyectos y caprichos de su antecesor. Y así, si le va bien en estos objetivos claramente planteados, a México le va de la chingada. De mi parte no tiene beneficio de la duda y yo no quiero que le vaya bien en sus planes de destrucción de la República. Nel. La 5. Las 10 preguntas de 100 más importantes para Claudia. De las 100 preguntas que le hago a la nueva presidenta que dejé planteadas en el episodio anterior del miércoles, que todos debemos hacerle a la señora Sheinbaum a diario, escogí las 10 que considero más relevantes en este momento. 1. ¿Cómo enfrentará su gobierno al crimen organizado? 2. ¿Seguirá el ejército con las manos atadas o podrán actuar contra criminales para cuidarnos a nosotros? 3. ¿Habrá investigaciones reales para los hijos, familiares del presidente y sus colaboradores cercanos por las decenas de escándalos de corrupción en los que están directamente involucrados? 4. ¿Habrá prioridades claras en el ejercicio del gasto o seguirá priorizándose el gasto con fines electoreros? 5. ¿Habrá disculpas y justicia para los miles de niñas y niños con cáncer y sus familias que se quedaron sin medicinas en el sexenio anterior? 6. ¿Seguirá privilegiando la ideología sobre la educación pública? 7. ¿Seguirá la apuesta setentera al petróleo y a los fósiles contaminantes como fuente principal de recursos públicos y generadores de energía? 8. ¿Seguirá quemando todas las naves y puentes para hacer realidad el capricho de su antecesor con la reforma que destruye al Poder Judicial? 9. ¿Seguirá aliada con los peores dictadores del mundo y alejándose de nuestros aliados internacionales por cuestiones ideológicas? Y 10. ¿Se mantendrán impunes los monumentales sobrecostos y la inutilidad de las obras capricho del sexenio que acabó? Con estas preguntas, te aseguro que preferirías esperar las respuestas con hechos que andar regalando indulgencias. La 6. La peor mentira de la semana. El país está en paz, dice Rosa Isela. En el marco de su toma de protesta como secretaria de Gobernación de Claudia, la señora Rosa Isela Rodríguez dijo, la cito, el territorio nacional se encuentra en paz para que se realice sin contratiempos la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Cierro la cita. Una de dos. O tenemos ideas muy diferentes de lo que significa estar en paz, o es la peor mentira de la semana. Esto lo dijo en la madrugada del lunes 30 de septiembre al martes 1 de octubre, es decir, al día siguiente de uno de los fines de semana más violentos de todo el año. En el último día del gobierno del presidente López se registraron en el país 91 homicidios dolosos. Del viernes 27 al lunes 30 de septiembre se contabilizaron 325 asesinatos. En los primeros 3 días de gobierno de la señora Sheinbaum van 262 asesinatos, un promedio de 87 por día. En su segundo día de gobierno, el ejército acribilló a 6 migrantes en Chiapas y las balaceras en Sinaloa no terminan. ¿A eso se refiere con el territorio nacional se encuentra en paz? Esa es la peor mentira de la semana. La 7. El perro oso de la semana. Las ministras del bienestar. En el marco de la vital discusión que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para discutir si el órgano máximo de control constitucional tiene la capacidad de revisar el desastroso procedimiento para aprobar la reforma judicial que destruye su independencia, las ministras del Bienestar Esquivel, Ortiz y Batres parecen empeñadas en mostrar su ignorancia, además de su abyección y sumisión al poder. Acusaron de golpe de Estado al órgano que tiene la facultad y la obligación constitucional
de velar por la vigencia de la Constitución, que incluye el procedimiento para reformar la norma suprema, que es quizá el procedimiento más importante de todos. Sin otro argumento que no fuera, el pueblo ya decidió darle todo el poder a Morena y se chingan, las ministras del Bienestar renunciaron a su función constitucional y se convirtieron en simples voceras de los borrachos con poder que desde el Congreso abusaron de la Constitución. ¡Qué maldito y perroso! La 8. Los líderes de la semana. Los 7 ministros que defienden la Constitución. Una vez más, las ministras y ministros Piña, González, Pérez Dayán, Aguilar, Lainez, Ríos y Pardo mostraron no solo su valor y su capacidad jurídica, sino su liderazgo en la defensa de la Constitución y de la República. No solo por su voto a favor de la pertinencia de someter al control de regularidad constitucional al procedimiento que puede reformar la Constitución, que es el más importante de todos, sino por la responsabilidad que mostraron al hacer claras sus explicaciones y argumentos con el fin de que todo mexicana y mexicano pudiera entenderlos. Eso es liderazgo, eso es responsabilidad y por eso son los líderes de la semana en Factor Kaiser. La 9. El dato duro de la semana. Gracias a un reporte de la organización México Evalúa, nos enteramos de que el sexenio de López, que acaba de acabar, tuvo el peor desempeño en materia de ingresos fiscales de los últimos 4 sexenios. Esto explica el declive en muchas áreas del gasto como educación, agricultura, ciencia y tecnología, policías civiles, entre otros, que cerrarán con recortes. Para agosto, dato más reciente disponible, los ingresos del gobierno federal habían aumentado solo 4.1% frente al cierre del sexenio pasado. Peña logró en el mismo periodo un incremento de 26.2%, Calderón de 12% y Fox de 47%. Si bien los ingresos tributarios llevan un alza de 19% en el sexenio, es muy inferior al 85% de Peña. Además, Pemex ha dejado de aportar a las finanzas públicas. Ahora la petrolera recibe más de lo que aporta. El último dato, la pérdida neta es de 60,000 millones de pesos. Datos duros matan discursos mentirosos. La 10. ¿Qué dicen los estoicos? No hables de bondad, sé una buena persona. Decía Marco Aurelio en sus meditaciones, lo cito, no hables más del tipo de persona que un hombre bueno debería ser, sé uno. Es muy fácil leer, hablar o escribir sobre todo aquello que debe ser un hombre bueno, un hombre útil, un hombre pleno. Es muy fácil describir un concepto que parece ideal y juzgar en otros cualquier carencia. Lo difícil es vivir y actuar como uno. Pero, ¿qué es un hombre bueno? Bueno no es perfecto, bueno no es infalible, bueno no es intachable. Bueno no es aquel que aspira a ser mejor que otros, sino mejor que él mismo, mejor que aquella persona que fue el día de ayer. Bueno es aquel que intenta guiar su vida con base en los 4 principios de los estoicos: sabiduría, justicia, templanza y valor. Vivir para ser mejor que yo, no mejor que otros. Vivir para ser útil, no para utilizar. Vivir para servir a otros, no para servirme de otros. Vivir para ser feliz y provocar felicidad en otros. ¿Aspiras a ser mejor persona que ayer? Principio, ser mejor que ayer. El reverso de este principio, creerse mejor que otros.